Regresamos con Respira Libre. Respirando salud hasta los 120 años, con el doctor antivejez, doctor Juan Carlos Méndez. Respirando salud hasta los 120 años o hasta los 150, como dice el doctor antivejez, médico venezolano antivejez Juan Carlos Méndez. Agotamiento postviral. Bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, respirando salud hasta los 120 años o hasta los 150, como dice el doctor venezolano antivejez Juan Carlos Méndez. Y es que va a hablarnos acerca de todas las claves que son las adecuadas para poder vivir 120, 150 años. La verdad que no lo sé, ellos dicen ahora que eterno. Ahora se habla de la vida eterna. Bueno, ya está hablando hay un libro que acaba de escribir el doctor José Luis Cordero, venezolano, por cierto, presidente de la MIT, Massachusetts International Technology, que ahora está con la Singularity University, con otros autores que hablan de la muerte de la muerte. O sea que... Ese es un programa que vamos a hacer. Vamos a hacer un programa de la muerte. Vamos a hacer un programa de ese libro porque ya hemos conversado bastante de eso. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el agotamiento postviral, que hay que recuperarse para poder después tener una vida biológicamente sana y saludable hasta los 150 años. Claro, porque el problema de los virus, bacterias, hongos, parásitos, que cuando invaden tu organismo, pues obviamente te roba una cantidad de energía y de reservas inmunológicas que hay que recuperarlas. Si no se recuperan a tiempo, entonces quedan a medias. Por eso muchas personas después de la COVID, después del dengue, después de la chikungunya, Zika y todas esas enfermedades virales, pues terminan completamente agotados por mucho tiempo. Sí. Porque acuérdense que los virus en este caso pues no son microorganismos, son partículas biológicas que tienen carga genética que se meten dentro de la célula y secuestran los mecanismos de autorreplicación y los mecanismos de producción de energía, en este caso las mitocondrias. Entonces, si estos residuos virales se caen impregnados dentro de la célula, pues vamos a tener un problema crónico de agotamiento crónico, síndrome de fatiga crónica postviral, la cual hay que saber manejar, hay que saber tratar, porque si no, bueno, va a quedar esa sensación de debilidad, esa sensación de desánimo, inclusive puede haber hasta depresión, puede haber susceptibilidad. Y yo se lo digo ahora que acabo de pasar por un dengue clásico que yo decía, Dios mío, pero ¿y dónde estaba mi sistema inmunológico? Claro, tenía altos niveles de estrés porque mi papá en Estados Unidos tenía el SARS-CoV-2, o sea, le dio el severo, hospitalizado en una cama clínica, pero completamente aislado, donde nadie lo podía visitar, deprimido y gritaba que lo sacan de ahí. Entonces, claro, yo sin poder hacer nada aquí, con tantos recursos que yo tengo para poderlo ayudar, gracias a Dios mi mamá no se dio a hospitalizar, porque Dios le dio este tipo de... Entonces, bueno, la situación era fuerte. ¿Qué pasó? Me agarró un denguecito por ahí y se aprovechó de mi nobleza, pero ahí es donde marcamos la diferencia, donde comenzamos a hacer todo lo que tú has biológico. hecho siempre y con los tratamientos que hiciste, pues saliste muy rápido de ese dengue. Claro, que normalmente puede durar de 3 a 6 meses. Sí. Entonces nosotros ya en 3 semanas ya estamos fuera de orden y con los exámenes de laboratorio donde los glóbulos blancos bajaron significativamente a 2.7, las plaquetas bajaron, bueno, a 166, no tanto, pero mira, a mí no me gusta el agua de coco, pero yo se los digo, aquello fue la salvación que realmente comenzó a rehidratarme electrolíticamente, a sentirme mejor y comencé a hacerme todos mis tratamientos, mis sueros de megavitamina C, con los exosomas, con complejo B, ¿sabe? Con ozono, mucho ozono bien endovenosa y eso obviamente va a barrer toda esa carga viral. Además que los virus, ustedes saben que lo que hacen los virus es como una especie de nave espacial. Ellos aterrizan en la superficie celular, inyectan su material genético y queda la cápside pegada en la superficie celular. Y eso es terrible porque el sistema inmunológico cuando llega ve ese antígeno de superficie, dice esto no le pertenece a esta célula y agrede la célula, tipo hepatitis B. Entonces hay que barrer toda esa carga viral alrededor de la superficie y por eso hacemos quelaciones. Y por eso mandamos el famoso ponche de sábila, que la gente dice, ay, la sábila sirve para todo. No, lo que pasa es que tiene los 8 gliconutrientes que cubren la superficie celular, donde si llega un virus, pues no puede penetrar ese glucocálix, que en el intestino se llama glucocálix, y que en otras células, pues es en la zona pelúcida, por ejemplo, de los óvulos. Son gliconutrientes que evita que estos virus puedan penetrar y llegar a la superficie celular. Es así, todo lo que... Y si las personas no están cerca de algún centro que preste este tipo
de servicio, de todo lo que tú ofreces, ¿no? Porque nosotros llegamos a varios países y no en todos los sitios se consigue toda esta maravilla que tú tienes. De hecho, yo ando como loca a veces buscando los sueros hasta que llego aquí. Piso, pongo los pies, eso le sale corriendo a la clínica, ¿no? ¿Qué recomendación le podemos dar a algo que tengan a la mano, aparte de lo del agua de coco? ¿Qué podemos recomendarle a la gente que no tiene acceso a No, la esta regla maravilla? 3x3, si tú buscas en las redes sociales, que ahora al final lo vamos a decir que es hashtag regla 3x3, vas a tener 3 reglas con 3 subreglas a su vez, ¿no? Que primero es Son. controlar el contagio. O sea, hay que tener las medidas de bioseguridad. Usted utiliza en este momento su mascarilla, sus geles herbicidas. Si es posible utilizar el ozono ambiental, que lo puedes comprar hasta en Walmart, en Amazon, y lo puedes poner en tu casa, lo puedes poner en tu trabajo, ¿sabes? Para bajar la carga viral. Eso es lo más importante. O sea, que no es que no vamos a tener contacto con el virus o con la bacteria. Sí lo vamos a tener, pero el sistema inmunológico necesita, que es la segunda regla, fortalecerse, fortalecer el sistema inmunológico. Entonces viene la vitamina C con el zinc, que lo que hace es impregnar el espacio intracelular para que los virus no puedan secuestrar los mecanismos de autorreplicación viral. Utilizar el famoso ponche de sábila que estamos hablando, lo buscas hashtag ponche antivejez, ahí está la receta completa, cómo lo vas a hacer y cómo va a desinflamar tu organismo, porque gracias a la turmérica, a la pimienta negra, a jengibre, limón, miel y por supuesto la sábila como tal, la aloe vera y el famoso té de Jamaica, que la flor de Jamaica, que en latín se llama el hibiscus, tiene efectos astringentes sobre las mucosas respiratorias y gastrointestinales, entonces es mucho más difícil para un microorganismo pegarse en la mucosa porque ella necesita adherirse, según la primera fase de infección, la adhesión. Entonces con esta sustancia que vas a tomar, obviamente sin azúcar, porque acuérdense que el azúcar es inmunodepresor, y por supuesto entonces la idea es que tomes tipo refresco o tipo Incluso infusión. gelatinas, mandas tú postres, mandas tú La recomiendas de té de Jamaica. Hacer una gelatina es muy fácil, agarras una infusión de Jamaica, una cucharada de gelatina sin sabor, puedes ponerle un toque de limón, lo guardas en la nevera, te lo comes a media mañana, a media tarde como merienda y eso es lo máximo. No necesita azúcar en realidad, porque el sabor del limón con el té de Jamaica es realmente increíble, es muy bueno. Entonces es muy nutritivo y aumenta tu sistema inmunológico. Recuerda tu página web para que vean todas estas recomendaciones. Bueno, está en www.doctorantivejez.com con la palabra completa Doctor Antivejez. Igualmente todas nuestras redes sociales, @doctorantivejez en Instagram, Facebook, Twitter. Y la idea es que tú te mantengas biológicamente joven y saludable, respirando libre hasta los 120, 150 años. Y ya hablaremos de la inmortalidad del cangrejo. Así es, así que quédense con nosotros. Gracias, Juan. Gracias a ti, Karen. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? Y en ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? Vean nuestros avances, como ya les estamos diciendo en este programa, estamos en expansión. Vean lo que estamos haciendo en nuestra sede de la República Dominicana y cómo estamos creciendo también para Miami. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, encantada, gracias por la invitación, de verdad que un placer estar aquí. Háblanos un poco de este tema que usted está promoviendo, de una respiración libre, o una mejor respiración más bien. ¿De qué trata? Una respiración libre, tenemos un eslogan que es que una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Porque una respiración Exactamente, libre. háblanos un poco de eso. Sí, como no, nosotros tenemos un centro de cirugía láser en consultorio donde operamos en un consultorio, el paciente llega, se sienta, se evalúa con una endoscopio, se ve en la cámara cuál es el problema obstructivo que tiene a nivel de nariz, a nivel de paladar, si es un paciente que ronca, y lo resolvemos en ese mismo momento, se puede resolver en ese momento si el paciente lo desea. Se coloca anestesia en algodones, 15 minutos, y se hace el tratamiento con un láser diodo, que es el mismo láser de cosmética, que vaporiza la célula y va cauterizando, es decir, como en la Guerra de las Galaxias pasa el rayo y va desapareciendo el tejido sin dejar sangramiento, por lo tanto no hay
taponamiento posterior, no se hacen ni analíticas previas, ni el tratamiento posterior a la cirugía es lavados nasales y vitamina C básicamente. Es un centro donde operamos, es una franquicia de un centro que está en Venezuela, es una técnica propia diseñada por mí que está patentada, presentada hasta con una casuística de 1.740 casos, pero en la actualidad tenemos más de 2.000 casos. Nosotros abrimos aquí como la primera franquicia, es un modelo de negocio franquiciable, es la primera internacional, es aquí en Santo Domingo. Bueno, antes de la pandemia teníamos 2 sedes, una en Punta Cana y una aquí, pero pudimos abrir, fue la de aquí. 2 sedes pero funcionando. 2 sedes que iban a abrir en marzo del año pasado. O sea, usted cumplió 1 año de espera. Sí, teníamos 2 años, teníamos 2 años trabajando para abrir en marzo del año pasado, pero bueno, todo se prolongó, todo, pues. De hecho, el Ministerio de Salud nos habilitó en diciembre, o sea, todo se prolongó por la pandemia y decidimos que solamente abrimos Santo Domingo por la situación. Entonces, bueno, tenemos la expectativa de poderlo ofrecer también en otros puntos del país y estamos trayendo esta solución con 4 médicos dominicanos que están por los momentos trabajando en la sede de Santo Domingo para todas las personas que tengan problemas de respiración, rinitis alérgica, sinusitis, todo lo que es obstrucción nasal, pólipos nasales y las personas que ronquen, que tengan apnea del sueño, también las que usan los aparatos de presión positiva, CPAP, PIPAP, si tienen algún tipo de obstrucción previa que impida un poco lo que es el resultado o si realmente pueden retirarse el aparato. Entonces, bueno, estamos completamente a la orden, pueden ver nuestra información en la página respiralibre.net, hay testimoniales en el canal de YouTube Respira Libre y tenemos nuestra red de aquí dominicana, que es Respira Libre RD, donde hay testimoniales ya de pacientes que desde enero se han operado. Usted acaba de tocar un tema muy importante. Yo no sé si solamente para los dominicanos, el tema de los ronquidos. ¿Por qué ronca una persona por lo regular? Un paciente que ronca hay que evaluar varios niveles. El primer nivel es si tiene algún tipo de obstrucción nasal, cornetes grandes, pólipos, el tabique que pega con los cornetes, sinusitis, paciente rinítico, hay que evaluarlo. El segundo nivel a evaluar es si la lengua pega el paladar. Eso estábamos conversando antes de entrar aquí, sí. que si duermes boca arriba, roncas, pues bueno, debes tener un problema de obstrucción nasal y aparte, si el paladar pega de la lengua, cuando te recuestas, cuando se relaja, si se toma alcohol, si se come mucho, el tejido, o si se pasa de los usualmente 55 años, el paladar se pone muy flojo y vibra. También hay que evaluar si el maxilar o la mandíbula está hacia atrás, que la lengua está hacia atrás y bueno, se acompaña en algunos casos con tratamiento con un odontólogo para férulas de avance mandibular o cirugías maxilofaciales cuando es muy marcado. Pero nosotros corregimos el primer nivel y el segundo nivel. Y eso lo corrigen ustedes. Exacto, entonces corregimos ¿Cómo el primer lo corrigen? nivel con el láser. Es la misma cirugía que se hace en un quirófano, con la diferencia de que el aparato permite que se pueda hacer sin taponamiento, sin dormir a la gente. Es un procedimiento que igual del paladar. En paladar la cirugía tradicional hace cortes, se cortaba hace tiempo la campanilla, se hacían puntos para abrir, pero bueno, con el láser, como los músculos están imbricados, se pueden hacer puntos que sea fibrosis y que suba. Deje un espacio entre el paladar y la persona, pues con limitar la ingesta de irritantes 3 días tiene hacer su vida normal. La persona se puede parar, puede manejar, puede montarse en un avión, puede hacer entrenamiento. Los atletas de alto rendimiento tenemos una experiencia amplia en atletas de alto rendimiento que siguen sus entrenamientos el mismo día o el día siguiente. Es algo que realmente lo hacemos desde niños de los 2 años hasta cualquier edad, con cualquier persona que tenga tensión alta, diabetes, trastornos de coagulación. Así empezó la técnica. Yo empecé haciéndola en pacientes que tenían algún tipo de complicación o posible complicación para ir a un quirófano y bueno, tenía la oportunidad de probar tecnología. Yo soy expresidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología de Venezuela. O sea, en Venezuela estuve casi 5 años de presidente por todas nuestras situaciones y desde hace muchos años era la miembro enlace con la Academia Americana y yo probaba los aparatos que entraban al país. Entonces tuve la oportunidad de recibir de primero el láser y empecé a tratar de ayudar a este tipo de pacientes. Al cabo de 2 años me di cuenta que realmente podía ser para cualquier persona y empecé a hacer una casuística. Operaba, pues bueno, los compañeros, los familiares, los amigos y empecé a hacer una casuística hasta que tuve 500 pacientes y presenté este trabajo
que posteriormente lo hice como una marca Respira Libre, la técnica, y bueno, se la presentó en Dubái, en sitios de verdad donde nos dieron una credibilidad importante. Y bueno, poco a poco se fue desarrollando el modelo de negocio. ¿Por cuáles síntomas puede una persona, un individuo, identificar o deducir que puede tener problemas respiratorios? Pues la persona que está cansada, persona que le cuesta respirar y comer, o no tiene un buen olfato, que normalmente le cuesta tener una buena atención, o que de repente empieza a tener problemas de tensión alta, trastornos endocrinos. Eso es si vive sola y no se ha enterado, pero obviamente si vive en un grupo familiar o si tiene una pareja, se va a enterar clarito que está roncando y que hay algún problema que lo altera tanto a la persona como al compañero o a los compañeros de habitación, porque eso altera el sueño de todas las personas. Entonces, siempre que si es un paciente que hace ejercicio y no le cuesta, sobre todo en estos momentos que hay que utilizar la mascarilla, le cuesta mucho más. Se sofoca. Se sofoca, exactamente. Debe buscar ayuda para un diagnóstico adecuado. Entonces, la parte que quizás está esperando nuestros televidentes, ¿qué cuesta esto? ¿Qué cuesta corregir? ¿Qué cuesta sanar esto? Este es un procedimiento que cuesta menos de 1/3 de una cirugía tradicional, porque no tiene la analítica, no tiene todo lo que es el tratamiento postoperatorio, no tiene entrar a un quirófano, no tiene todo el personal de quirófano, ni el estar hospitalizado, ni la incapacidad posterior, o sea, el estar disparando. Y es un procedimiento que está alrededor de los $2.000. $2.000. Un proceso que amerita ¿qué tiempo? Desde que llega al centro, por supuesto, trabajamos previa cita, ordenado por tema COVID, ¿no? Que estamos totalmente estructurados, diferente en estos momentos como hay que trabajar. Ya tenemos un año en eso, doctor. Y seguirá. Esto llegó para quedarse, tendremos que seguir trabajando así por mucho tiempo. Ya se está vacunando, ya. Pero se está vacunando mucho aquí, pero no el resto del mundo. De aquí que todo el mundo se vacune, pasarán 3, 4 años para que podamos estar diferentes. Todavía falta, Sí. sobre todo un país que es un punto turístico importante, va a tener mucha gente que viene de países que no están vacunados. Pero bueno, desde que la persona llega hasta que se va operada es 1 hora. ¿Y qué tipo de facilidades ustedes ofrecen como empresa a los pacientes? Estamos afiliándonos o esperando en el proceso de que nos afilien los seguros. En la actualidad tenemos 3 seguros con los que ya estamos Y trabajando. el tema de las facilidades, usted sabe a qué me refiero. O sea, exacto, el tema de los aquí seguros. en República Dominicana yo estoy seguro que usted va a encontrar una alta población con problemas respiratorios. Entonces, y más sobre todo después de los temas del COVID. Entonces, sí, señor. Después de los temas del COVID, pero no dejamos de ser un país con ciertos niveles de pobreza y de aquí, donde quizás la parte económica sea un problema para los Por eso pacientes. abrimos en enero, abrimos nuestras puertas el 11 de enero y pues bueno, ya estamos afiliados a 3 seguros y estamos en el proceso en la espera de que todas las carpetas están ya introducidas, de que nos acepten el resto de los seguros para podérselo ofrecer a los pacientes. De todas maneras, por nuestras redes sociales, @respiralibrerd, salen por qué seguros son los que tenemos afiliados. ¿Qué tiempo lleva ya, me dijo al principio? Desde el 11 de enero. Instalados ya operando, Instalados, ya están abiertos, operando, habilitados por sanidad, con los 4 doctores en planta, todo perfecto. Pero empezamos hace, en abril del 2019, y por eso pensábamos que en un año estábamos listos, pero la pandemia nos retrasó un poco. Acá tiene una sucursal, las demás están ¿dónde? La casa matriz está en Venezuela y como modelo de franquicia, tenemos también médicos asociados. La casa matriz está en Caracas y médicos asociados los tenemos en el interior de Venezuela. Y están unos médicos ahorita en Paraguay por asociarse y otros en Uruguay. Bueno, una última orientación, doctora, a nuestros televidentes e invitarlos a que se evalúen y que puedan corregir este tipo de problemas. Sí, realmente toda persona que tenga un problema de obstrucción nasal, una persona que ronque, eso no es normal, tiene que buscar una solución. Nosotros le ofrecemos una solución que es mucho más rápida, sencilla, sin una complicación postoperatoria y estamos completamente a la orden. Respiralibre.net, nuestra página web, @respiralibrerd, nuestra red local, y por el teléfono 829-637-8019 estamos completamente a la orden. Gracias, doctora, por su participación Gracias en nuestro programa. Y te esperamos allá. Bueno, está bien. Me costará porque yo creo que los ronquidos míos
hay que corregirlo. Bueno, claro que sí, por allá esperamos. Hoy en el segmento Respira Libre hablamos sobre la relación entre el olfato y el gusto. Para ello recibimos a la doctora Sajid Sameriño. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora, como siempre. Vamos inmediatamente a la primera pregunta, queremos aprovecharla. ¿Cómo se relaciona, doctora, la respiración con el olfato y el gusto? Las células que son las encargadas de dar la información del olfato y esta retroalimenta el gusto por la parte posterior de la nariz están en la parte superior de la nariz. Si nosotros no tenemos una buena respiración, el aire no llega hasta la parte superior y pues bueno, estas células están tapadas por la obstrucción que esté. Definitivamente, si no hay un buen olfato, tampoco va a haber gusto, porque las partículas pasan por la parte posterior de la nariz, como dije, y activan todo lo que son las papilas que están en lengua y en la parte de la mucosa de la boca. Doctora, entonces, ¿cómo podemos cuidar estos sentidos, tanto el olfato como el gusto? Bueno, ahora ha estado muy en boga y nos hemos enterado mucho más que existe el olfato con el COVID. Definitivamente teniendo un buen cuidado de nuestra respiración, si se ha afectado con algún tipo de virosis, post-COVID o algún golpe que haya alterado lo que es la entrada de aire a la nariz, pues hay que acudir a un especialista para reactivar este sentido tan importante para nosotros. Ya usted mencionaba una, que es el COVID-19 justamente, pero ¿cuáles otras razones nos pueden llevar a perder el olfato y el gusto, doctora? En el COVID, pues el virus tiene una afección o un tropismo que va directamente a la parte superior de la mucosa nasal. Esa es la razón de que se hace la prueba en esa zona. Por supuesto, al llegar, inflama completamente todas las terminales nerviosas de esa región y se pierde el olfato. En el caso del COVID, usualmente puede regresar espontáneamente, pero también en el caso de 6 semanas, que es el tiempo aproximado de 6 semanas a 3 meses que regresa, pueden haber alteraciones como fantosmias o olores que no son los que están o unos muy mal olor. Y eso tiene que tener un cuidado con un especialista para que usted pueda recuperar otra vez su olfato. ¿Existe algún tratamiento para recuperar el olfato y el gusto tras perderlos? Sí, si es con el COVID, como les estaba diciendo, pues un tratamiento con pastillas, pues antiinflamatorios, podemos ayudar. Nosotros en Respira Libre hacemos láser en consultorio, procedimiento que es ambulatorio, puede ayudar en algunos casos. Y en los pacientes que tienen algún tipo de obstrucción, que no llega al aire adecuadamente por cornetes grandes, porque el tabique está desviado, pues también nosotros podemos ayudarlo. La solución siempre va a ser quirúrgica para que el paso de aire sea adecuado. Nosotros con procedimiento rápido, con láser en consultorio, sin reposo postoperatorio, podemos darle ese beneficio de recuperar su olfato y a la vez el gusto. Importantes informaciones hemos conocido en el día de hoy. Gracias, doctora, por acompañarnos a ustedes. Recordarles que pueden hacer contacto con el Centro Respira Libre. Ahí están los teléfonos, el 829-637-8019, el 829-837-4466. Pueden seguirlos en Instagram como @respiralibrerd. También están en YouTube con el mismo nombre y su página web con el mismo nombre. Doctora, bienvenida a Acércate Más. Muchísimas gracias de verdad, Ana, por la invitación. Encantada de estar aquí en tu espacio. Sajid trabaja en un centro de mucha importancia en la República Dominicana. Respira Bien se llama. Respira Libre. Respira Libre. Y ellos allá han implementado una tecnología que, señores, por medio de una cirugía ambulatoria, a usted le quitan ese problema de roncar. Ni máquinas tiene que usar, ni válvulas, ni nada de eso. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué se trata. Pero ahora vamos a que la doctora nos amplíe un poquito de los ronquidos. ¿Por qué sucede esto? Y si hay algunos tipos de personas que realmente roncan porque está dentro como de su cuadro de formación, vamos a decir así, de cuerpo o qué sé yo, quizás nasal, no sé, ¿hay alguna patología que indique que una persona pueda roncar o no? Definitivamente los ronquidos es una respiración ruidosa durante el sueño. Eso es que hay varios niveles de obstrucción que hay que evaluar. Primero la persona tiene que ver si hay una obstrucción en la nariz. Si hay una obstrucción en la nariz, tienes que abrir la boca y hacer sonidos para dormir. Luego vemos si hay una obstrucción a nivel de lo que es el paladar, si lo que es la campanilla o la úvula o el paladar completo pegan de la base de la lengua y si aunque entre bien aire por la nariz, siempre va a sonar cuando pasa el aire hacia los pulmones. Luego tenemos que ver si la persona tiene alguna deformidad o muy pequeño el maxilar inferior o la mandíbula porque la lengua se va hacia atrás. Entonces cuando se acuesta cae muy atrás la lengua.
Eso es parte de las personas pues que nacen con el maxilar muy pequeño, que durante el desarrollo no crece bien, y eso también es una consecuencia de no respirar bien durante el crecimiento, porque si no se respira bien no se llenan de aire las cavidades, los senos paranasales, y la cara no queda armónica y hay un crecimiento más lento en uno que otro espacio, y eso puede ser proveniente porque no respiró bien durante la etapa de crecimiento. ¿Y cómo uno como madre, uno identifica eso? Quizá mi hijo no está respirando bien, o sea, ¿cómo uno identifica eso? Bien, definitivamente cuando se hace mucho moco, los niños son muy alérgicos, viven estornudando, abren la boca para dormir durante el sueño o tienen problemas para comer porque o comen o respiran, que durante esa etapa de crecimiento pues tienen que ser evaluados y pues bueno, también se pueden ayudar con cirugías convencionales, con cirugías como la nuestra, pero ustedes tienen que evaluar por un especialista. Para complementar lo de las pacientes que roncan, luego que vemos otros niveles, faltan ver unos más, vemos el cuello, si es una persona muy obesa que tiene el cuello muy grueso o corto, porque constitucionalmente tiene el cuello corto, también, o un fisicoculturista que tiene mucho músculo, eso también ayuda a que ronque. Y luego si la persona tiene, en estos momentos hay que evaluar la parte pulmonar, si es un paciente fumador, ebótico, con una enfermedad pulmonar o consecuencia ahorita del COVID, estamos teniendo también muchos pacientes que han quedado con una fibrosis pulmonar y pues si tenían un problema para respirar o para roncar, ahora lo tienen más. Entonces ayudándolos con la parte superior que se desinflama la nariz, no es que se curan, no es que están perfectos, pero hay una mejoría importantísima que hemos evidenciado, ¿no? Y lo último es si el paciente es con el abdomen muy grande que impide que baje el diafragma, donde cuando los pulmones se llenan de aire, y eso le da una información al cerebro de que tiene que abrir la boca mientras está durmiendo. Entonces hay varios niveles que se evalúan, pero básicamente cuando se va hacia el especialista, si hay el nivel de obstrucción de nariz y de paladar, hay que solucionarlo. Incluso los pacientes que tienen apnea del sueño, que es que ya pasan de roncar a tener una cantidad de segundos importantes sin respirar y que da una consecuencia en todo el organismo, y se indican en estos pacientes, incluso hay unos que a pesar de que ya uno opera y se ha mejorado todas las obstrucciones, por ejemplo, son extremadamente con una obesidad mórbida que necesitan cirugías bariátricas, pues bueno, se le colocan unos aparatos de presión positiva hasta que bajen de peso y ya puedan estar así. Pero definitivamente hay que evaluarlo y nosotros tenemos pues una forma de ayudarlos de una manera que no es la convencional, que es mucho más sencilla, pero siempre empieza por la evaluación. Qué bueno. Y vamos a ampliar un poquito ahí de cuáles serían esas secuelas a nivel de salud que nos deja el ronquido. Lo primero son problemas cardiovasculares, crisis hipertensiva, hay trastornos importantes en todo lo que es la parte de circulación, pueden venir accidentes cerebrovasculares, es algo bien importante. Alteraciones endocrinas, pues diabetes, alteraciones en lo que es segregar la hormona del crecimiento en niños o adolescentes que están en esa etapa de crecimiento, que no tienen un sueño adecuado, pues tienen problemas de crecimiento porque no se segrega adecuadamente esa hormona. Problemas de atención durante el día, la persona incluso puede estar manejando, se queda dormida frente a un semáforo, se queda dormida, cuando es muy común ver que tú estás hablando con alguien, usualmente alguien muy obeso, que tú estás hablando y se quedó dormido. No presta atención porque definitivamente no tiene la oxigenación suficiente, pero eso puede pasar mientras está conduciendo, si es un trabajador pues del medio de transporte o si está con maquinarias pesadas o sencillamente puede pasar durante una reunión importante y la persona pues perder todo lo que es esa parte o bien sea de estudios o bien sea de trabajo. Es decir, hay una cantidad de consecuencias que la gente dice, uno lo toma como manera jocosa. No, ya se durmió, no, ese es el que se duerme en todas las esquinas. Y paso a paso eso va trayendo consecuencias muy importantes en la persona que es el compañero de habitación, porque tampoco duerme y también va desarrollando ese tipo de complicaciones de enfermedades, incluso pues, a nivel familiar. Y si es alguien que se queda dormido manejando y choca y mata a alguien, o sea, hay una cantidad de consecuencias que no se evalúan o no se toman en consideración. Incluso hay países que hacen un estudio de sueño para dar una licencia de conducir. Eso llega a ser tan importante como eso, pero
siempre tenemos a alguien que no, este es el que ronca. Pues roncar no es lo normal, es una enfermedad. No es normal, definitivamente. Doctora, ¿cómo puede una persona, porque quizá dicen, ay, que roncó un chin, que hizo un poquito de sonido, ¿cuándo podemos determinar que este ronquido amerita un chequeo médico? Todo ronquido amerita un chequeo médico. Roncar no es normal. Si usted ronca, se tiene que evaluar. Sea poquito, sea mucho, sea como un tractor. Sea poquito, sea mucho. En los niveles que hablamos, tiene que haber alguna alteración y esa alteración debe corregirse. No, porque generalmente dicen que alguna, por ejemplo, cuando usted toma de noche, a veces ronca, o por ejemplo, si está en un proceso alérgico, puede ser que te produzca un ronquido. Pero ya cuando la persona ronca definitivamente todas las noches, ya eso. Si las bebidas alcohólicas relajan todos los músculos y obviamente se relaja el paladar y eso produce que la persona ronque. Pero si cuando bebe ronca es porque tiene la base del paladar pegado a la lengua y hay que evaluar qué está haciendo ahí para que, pues bueno, se pueda hacer alguna cirugía que haga fibrosis, se levante un poco y eso no suceda. Si la persona tiene un cuadro alérgico, que es durante los cuadros alérgicos ronca, pues también tiene que evaluarse, también se corrige y se mejora la producción de moco, la obstrucción nasal y se evita pues que ronque. Es decir, cada vez que ronca hay que evaluarlo. Si ronca el paciente hay que evaluarlo y buscar una solución. Ya lo saben ustedes, cualquier ronquido, señora, si, que él roncó un chin anoche, no, mándalo para donde la doctora. Doctora, yo tengo una persona conocida que se hizo hace unos años una cirugía de sinusitis y le dio el COVID. Y de verdad que él dice que se siente terrible y todo ese problema ha vuelto a presentarlo de lo que ya le habían corregido con una cirugía anteriormente. ¿Cuál sería el riesgo de las personas con estos tipos de problemas, quizás nasales o con cirugías anteriores, de cara al COVID? De cara al COVID, por algo estamos en una pandemia, porque es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal particularmente, ¿no? Por eso es que se toma la muestra para saber si tiene COVID o no a nivel de la mucosa nasal bien posterior. Cuando se inflama y la persona ha sido sometida, sobre todo en procesos de sinusitis, y fue hace muchos años que hacíamos cirugías abiertas, con cavidades muy abiertas, muy cruentas, que era parte pues del momento cuando se hacía ese tipo de cirugía, siempre va a tener problemas de circulación de lo que son la cantidad de secreciones. Una persona normal, adulta, que no sea alérgica, produce 1,5 litros de moco diario, porque eso es lo que se necesita para que se limpie, se humedezca el aire, para que llegue adecuadamente a los pulmones y se haga todo el intercambio. Esas secreciones, cuando hay una inflamación, cuando hay cualquier virus, no sea COVID, pues se aumenta doble o triple. Si ha tenido una cirugía previa hace años con cavidades grandes, que se quedan estancadas las secreciones porque no permite el movimiento adecuado con las cirugías que se hacen en la actualidad, eso ha cambiado, por eso es que hemos evolucionado, se queda estancado. Y si aparte de que tuvo COVID, a lo mejor tuvo alguna alteración o inflamación, que tuvo una pequeña fibrosis pulmonar, pues la persona realmente está afectada. Entonces, como te comentaba, pues nosotros podemos ayudar a que algo mejore, pero siempre hay que ver cuál fue la secuela que dejó el COVID. Ya COVID es algo que estamos trabajando, estamos todos nuevos en esto. Este es un centro que es una franquicia de un centro piloto que está en Venezuela, y ahí sí hemos trabajado todo desde que empezó el COVID con pacientes, muchísimos, sí. Aquí sí estamos empezando ahorita en enero, y todos los pacientes que hemos tratado ya, sí hemos tenido pacientes que hemos logrado que mejoren algo, sobre todo la parte del olfato o en eso de la sinusitis, pero los que han tenido una afectación importante a nivel pulmonar, pues no hay mucha ayuda de mejoría franca, pues hay de estabilizarlos, de que tengan una mejor calidad respiratoria, algo, pero siempre el COVID, cuando deja secuelas pulmonares, es importante. Hay que tomar acciones en ello. Es muy bueno tomar eso en cuenta. Doctora, hay unos aparatitos que usan para dormir las personas que tienen apnea del sueño,
pero que también tienen esos ronquidos muy prolongados, que a veces hasta ustedes sienten como que dejan de respirar mientras están durmiendo. Estos aparatos, ¿entiende usted que favorecen al paciente en este proceso? ¿Qué tan positivo es su uso en la actualidad? No, lo que pasa es que a esos aparatos se llaman CPAP o BiPAP, son aparatos de presión positiva, que la persona que se queda sin respirar hace que la presión positiva pues abra la vía aérea y se mantenga ventilado. Estos aparatos, cuando se colocan habiéndose descartado de que ya no tenga o cuando ya se evalúa si es necesario, a pesar de que ya se hizo una cirugía nasal, de que tenga un espacio adecuado en nariz, un espacio adecuado en paladar, pero el paciente tiene a lo mejor otro tipo de enfermedades, una obesidad mórbida, o el paciente, pues un paciente que a lo mejor está en quimio o tiene algún otro proceso o alguna pues asimetría maxilar, alguna consecuencia de una cirugía, y que a pesar de tener un espacio adecuado necesita la presión positiva, está perfectamente bien indicado, porque la persona pues puede morir con apnea del sueño, o sea, puede llegar hasta la muerte porque se queda sin respirar. Sin embargo, cuando el aparato se indica sin haber evaluado bien si hay una obstrucción, si hay crecimiento de cornetes, si hay algún tipo de pólipo nasal, si el paladar pues se puede corregir, pues también el uso del aparato no beneficia tanto porque hace una presión positiva en algo que está obstruido. También su fin no se logra, entonces hay que primero evaluar, abrir esas cavidades, mantenerlo ventilado, y en algunos casos especiales pues son aparatos necesarios para mantener la vida del paciente, pero en algunos casos, no en la generalidad como muchas veces se indica. Es cierto que ese aparataje, eso es como una mascarilla. Es una puesta mascarilla y la gente tiene que, si va a viajar, llevársela para el avión. Por eso digo, tiene que ser evaluado bien de que la indicación realmente tenga ya todos los espacios perfectamente abiertos, porque, por ejemplo, nosotros en la actualidad, nosotros tenemos 16 años haciendo esta técnica y más de 2.000 pacientes. Y muchos aparatos de presión positiva, como te hablo, en la experiencia de Venezuela, nos las han dejado para que los donemos, porque ya después de la cirugía no lo necesitan, porque cuando se indicaron no se diagnosticó adecuadamente si había o no una obstrucción. Pero cuando se necesitan, se necesitan. Cuando se necesitan hay que usarlo y hay que cargar con esa maletita. Una vez que y usted estar vea, pendiente de esa agua cuando se está terminando. Exactamente. Una vez que usted vea que de verdad no tiene obstrucción y que a pesar de no tener obstrucción, a pesar de haberse hecho su cirugía, de haberse tratado y todo, y persiste, bueno. Pero yo he pensado que eso también genera como cierta independencia en la persona, porque, lo usan, pero ya si una semana no tienen eso, no pueden dormir sin el aparatito. Como que crea cierta dependencia. Hay que revaluarlo, sí, sobre todo psicológica. Sí, a nivel psicológico. Sí, es así. ¿Quiénes roncan más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Hay alguna estadística que diga quiénes roncamos más? Los hombres. Los hombres, pero no es que las mujeres no, pero sí, los hombres, constitucionalmente sí. Los hombres. Hay mujeres, señores, que de verdad roncamos, sin importar la edad. Doctora, antes de pasar a la pausa, ronquidos en niños, adolescentes, ¿qué tan? Usted tocó un poco al principio, pero a mí me interesaría que usted me amplíe un poquito más de qué tan dañino, perjudicial puede ser para la salud de un niño adolescente roncar. Claro, los niños muy pequeños, menores de 4 o 5 años, hay que evaluar si tienen un crecimiento de tejido adenoideo, que son el tejido linfático donde se producen los glóbulos blancos, la defensa del organismo, los primeros 2 años de vida, que es grande porque no tiene la médula ósea adecuadamente madura, ni el timo, ni el vaso, y crecen ahí los glóbulos blancos hasta los 2 años. Quiere decir que todo niño que tenga un crecimiento de adenoides grande, que usualmente hasta los 2 años, y si sigue 2, 3 años, usualmente va disminuyendo, pero si se queda, pues hay que quitarlo, hay que operarlo, no puede esperar a que no, cuando crezca, porque ya se le deformó la cara, ya no tiene, incluso pues la consecuencia para el resto de la vida del maxilar inferior más pequeño, hacen el pecto excavatum que se llama, que no puede desarrollarse bien, entonces hay que evaluarlo.
No todos los problemas en los niños son de adenoides grandes, que también es como un tabú. Nosotros operamos niños de los 2 años porque muchas veces no se evalúa adecuadamente y se cree, bueno, eso es adenoides y no lo voy a operar. No, a lo mejor es que ya no hay prueba de adenoideo, sino que es un niño alérgico con herencia alérgica, que los cornetes son las estructuras laterales que crecen, están grandes, que sencillamente con un procedimiento rapidísimo se puede ventilar y ese niño puede empezar a tener una vida adecuada. Nosotros tenemos experiencias, trabajos presentados con más de 125 niños con experiencias maravillosas y que el respirar adecuadamente durante el crecimiento, primero hace que tengan un enfoque mejor en lo que es su actividad docente, que es lo que tienen que hacer, más ahora que están pegados a una pantalla todo el día. Después que puedan desarrollar una actividad física, porque si no el niño tampoco puede hacer una actividad física, sea la que sea, que en estos momentos se están permitiendo mucho más, ¿no? Y tercero, la limitación en el crecimiento y los cambios en la cara, son niños de cara plana, no digo maxilar pequeño, pecho retraído, que no llegan a la talla adecuada y que tienen retraso en lo que es la atención, pues son niños que son un poco lentos en lo cuanto al aprendizaje, porque no se oxigenan adecuadamente, sin contar que pueden ser baja talla, porque si no respiran bien, no tienen adecuado primero sabor, el sabor de las comidas no lo perciben, y como no lo tenían en recuerdo, pues no les llama la atención, y después hay niños que tienen que decidir, o respiran o comen, y usualmente, pues tienen que respirar y son niños que tienen baja talla porque comen muy poco o muy mal. ¿Esto se hereda? Sí. Sí. Sí, eso es, por supuesto, los pacientes alérgicos que tienen, que los cornetes son los que crecen más, y los pacientes asmáticos que les crece en respuesta al ambiente, y aquí nosotros estamos expuestos a las arenas del Sahara, pues importante, y aquí hay un foco alérgico muy, muy importante, esto es hereditario. Bien, continuamos conversando con la doctora Sajitza Mariño. Es Mariño, había dicho Meriño, es Mariño. Ella es otorrinolaringóloga del Centro Respira Libre. Qué nombre tan bonito, le comentaba yo a ella, porque definitivamente cuando usted no puede respirar bien, usted se siente como que está preso realmente, ahorcándose. Vamos a ver, doctora, ¿qué están haciendo ustedes desde el Centro Respira Libre? El Centro Respira Libre es un centro donde solucionamos en un consultorio los problemas de obstrucción nasal y los problemas de ronquido con un láser, con el paciente que llega, se ve en un monitor, en una pantalla, con evaluación endoscópica, se diagnostica dónde está la obstrucción, se coloca anestesia en algodones, 15 minutos, no se da nada de tomar de medicamentos ni nada que se inyecta, se retiran los algodones y se hace con el láser el mismo procedimiento que se hace en un quirófano, pero bueno, con la tecnología láser nos da el beneficio de poder utilizar la anestesia en algodones y de que no vaya a sangrar el paciente. Entonces no hay un taponamiento posterior, no hay una limitante posterior en cuanto a ejercicio, actividad, hace su rutina diaria, tú puedes venir a hacer tu programa, puedes natar en la mañana, y es algo muy beneficioso por la tecnología láser. Es un procedimiento donde con el láser se vaporiza el núcleo de la célula y es como en la Guerra de las Galaxias, se pasa el láser y se va vaporizando ese tejido. Entonces queda como un acordeón, un tejido mucho más reducido, y hay el beneficio con el láser de que también desinflama y quita, si uno lo pasa pues a nivel de toda la superficie, disminuye la cantidad de glándulas que producen moco. Entonces en los alérgicos, en los asmáticos, trabajamos de la mano con los alergólogos porque da una cantidad menor de células que van a reaccionar a los estímulos alérgicos. Y en cuanto a paladar, las cirugías tradicionales que se han hecho siempre, que hicimos siempre, de cortar la úvula primero o de hacer unos puntos para abrir un espacio en paladar y que no quede pegada a la lengua, sino que abra un espacio, el láser, al trabajar en los músculos que están imbricados, los del paladar, se hacen puntos, sencillamente hace fibrosis y el músculo sube sin mayor consecuencia y sin mayor preocupación que pasar 3 días sin tomar irritantes o comer algo irritante. Y actividad absolutamente normal. Esta es una técnica que yo me ideé hace 16 años y que bueno, con el paso del tiempo fui mejorando, primero por necesidad o por tratar de ayudar a los pacientes que tenían complicación para entrar a un quirófano, pues
porque también yo ahorrarme como problemas con pacientes que sangraban, tenía un aparato que era novedoso y quería probar hasta dónde podía llegar. Y bueno, poco a poco llegué a 500 pacientes. Bueno, empecé, que los primeros 2 años no guardé muy bien la data de lo que estaba haciendo, hasta que me di cuenta que funcionaba con casi todos los pacientes, trabajaba con los mismos compañeros de la clínica, los colegas, pues los familiares. Poco a poco dije, bueno, esto funciona, voy a empezar a recuperar la data, recopilé 500 pacientes. Estos 500 pacientes los presenté en un congreso en Dubái, lo cual me constató y me validaron pues que realmente tenía era un buen procedimiento. Posteriormente pues lo patenté y registré la marca también como tal a nivel de Estados Unidos, y decidí con eso cambiar mi forma de trabajar. Yo había pasado toda la vida trabajando como todo otorrino, y esto era un adicional que yo hacía en el consultorio. Tenía también una parte gremial. Yo pasé por todos los cargos que hay en la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. En ese momento estaba entregando la presidencia, que estuve 5 años de presidente, y dije, bueno, este es el momento donde puedo trabajar de una manera que como ya yo quiera, a ver qué voy a hacer también. Bueno, soy venezolana, en nuestro país la situación particular de Venezuela era el momento de decidir: o salgo corriendo y veo que invento en otro lado que no queda medicina, o decido con lo que yo sé hacer, cómo cambio un poco. Y decidí cambiar mi forma de trabajar, abrir este tipo de centros, que es sencillamente un consultorio muy bien dotado para que se realicen estos procedimientos. Y más nunca entré a un quirófano. Dije, bueno, los pacientes los voy a resolver aquí. Ahí llegué la data hasta que actualmente somos más de 2.000 pacientes, pero empecé a presentar el centro como tal en congresos en Londres, en Estocolmo, nuevamente en Dubái, ya como un modelo de negocio que busqué apoyo de compañías de franquicia. Lo realizamos y lo tengo ya, o sea, hicimos los estudios estadísticos hasta 1.740 pacientes, que fue lo que presentamos. Y bueno, ahí solucionamos englobando todo, que es desde niños, desde los 2 años hasta cualquier edad. Pacientes con problemas de obstrucción nasal, pacientes con pólipos nasales, incluimos ya en ese momento, que no estaban incluidos en los primeros 500, donde con 3 procedimientos separados de 3 semanas cada uno, sin que el paciente de pólipos tenga que pasar un mes con tapones, ni 15 días con tapones, con ningún día con taponamiento nasal, pues tiene una mejor calidad respiratoria, sabiendo que los pólipos nasales con ninguna técnica se curan, siempre se mejoran por un periodo de 2 años, si es muy cruenta. Con láser hemos tenido periodos de 5 años, los pacientes que han mejorado. Y definitivamente, pues bueno, decidimos ofrecerlo a todos los pacientes, y por eso empezamos a trabajar mucho más lo que es la parte comunicacional y pues dar este beneficio a ofrecerlo a todos los pacientes. Claro, que se comiencen a beneficiar la gente. Definitivamente, todos los proyectos grandes surgen al pie de una necesidad. Definitivamente es así, señores. Doctora, Sí. entiendo que anteriormente una cirugía quizás de adenoide o para algún tipo de esas que ustedes están haciendo en el consultorio, antes iba al quirófano. Y necesitaban quizás analítica, ver cómo Sí, estaba. sí, Es un claro. proceso, ustedes saben, todo lo que te lleva a un quirófano, hay un proceso de análisis previo. ¿Qué necesita esa persona para que ustedes puedan quizás trabajarle en el consultorio así de forma ambulatoria? ¿Cuáles son esos requisitos y quiénes califican y quiénes no? El paciente va y se sienta frente al endoscopio. Nosotros hacemos una evaluación endoscópica donde en el monitor tanto el paciente como nosotros vemos dónde está la obstrucción a nivel nasal, qué calidad o cómo está la mucosa, cuán inflamada, cuán lesionada, si tiene pólipos o no, y no pedimos ningún tipo de examen. Ni una radiografía, nada. Ni una radiografía. Excelente. No, en los inicios sí pedía estudio radiológico, como dices, surgen de necesidades los cambios. En mi país, pues, realmente el estudio radiológico se empezaron a dañar muchos equipos, el costo se elevó exorbitantemente, incluso pues muchos colegas empezaron a mandarme a los pacientes porque los costos se elevaban mucho, y terminé trabajando los pacientes de casi todos los otorrinos del interior y de la capital.
Y ahí poco a poco nos dimos cuenta de que no nos hacía falta el estudio radiológico. Y con el inicio de la pandemia, donde los escasos sitios de hacer estudio radiológico que tenemos nosotros disponibles, lamentablemente por situación país, era donde se estaban haciendo los estudios radiológicos de los pacientes contaminados. Por lo tanto, exponer a un paciente sano no era lo ideal. Así que desde hace un año no pedimos ningún tipo de estudio y hemos tenido la misma evolución satisfactoria con los pacientes, así que ya no lo pedimos. Qué bien. Pero bien. todo de los problemas han y salido. Dígame algo, porque hay pacientes con enfermedades, otro tipo de enfermedades, otro tipo de complicaciones, por ejemplo, los mismos con diabetes, hipertensión. Usted sabe que hay mucho de aspecto emocional aquí, que a veces hasta van al dentista y se le dispara la presión o lo que sea, porque quizás le tienen temor. Claro. ¿Qué tipo de medidas toman ustedes con estos pacientes? ¿O qué le ha tenido por experiencia y salen normal, no le genera ninguna ansiedad ni nada? De hecho, te cuento que como nosotros empezamos a trabajar hace 16 años, era con los pacientes hipertensos, con pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares, con antecedentes de infartos en ese momento, con pacientes que acaban de salir de terapia intensiva, con pacientes hemofílicos, con pacientes HIV positivos, con pacientes que tenían trastornos tratados con banco de sangre, porque el riesgo de entrar a un quirófano lo quitábamos. Entonces no existe un riesgo de entrar al quirófano, no se da nada, no se da a beber ni siquiera un acetaminofén, no se da a tomar nada, no se inyecta nada. Realmente no. ¿Y no cuál es el riesgo. porciento, vamos a decir, de factibilidad con este proceso en pacientes, por ejemplo, que roncan? Nosotros tenemos, como te dije, hasta los 1.740 pacientes, que fue cuando hicimos ahorita que estamos más de 2.000, no lo hemos vuelto a hacer, pero hasta los 1.740 pacientes hay un 93% de eficacia con una sola sesión. Ese 7% que queda es que si hace falta que no quede muy conforme o me obstruye un poco, en el momento del control se hace un retoque que se coloca de nuevo y como estamos viendo dónde quedó, porque eso es láser, es como yo hago la comparación de la Guerra de las Galaxias, o sea, como el paciente llegó, ya se va de una manera diferente, o sea, ya tiene un tejido menor. Cuando pasa el proceso inflamatorio, ya sabemos si quedó algo que está inflamado, ya vemos dónde está. Y vamos directamente ahí, tratamos ese punto que hay que retocar y pues ya, efectos secundarios no hemos tenido. Y afortunadamente, excepto, como le digo, en esa casuística de más de 2.000 pacientes, 2 que han sangrado. Y trabajamos los niños desde los 2 años, como te digo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero. Respirar y degustar los aromas, nuestro espacio de calidad de vida con Jesús Nieves Montero, especialista gastronómico venezolano que nos va a hablar acerca de la diferencia entre lo artesanal y lo industrial en la gastronomía. Bienvenidos al espacio fijo de Respira Libre, respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero de la plataforma Stop Gourmet. Maravilla de hombre que me ha enseñado tanto de la gastronomía venezolano y que hoy nos va a hablar entre la diferencia que hay entre lo que es lo artesanal y lo industrial en la gastronomía. Jesús. Qué placer, como siempre, doctora, estar acá con su audiencia y estar acá acompañándoles. Sí, este tema surge porque siempre hay algunos términos que por razones de mercadeo, o vaya usted a saber por qué razón, se utilizan, se sobreutilizan y se malutilizan, y uno de ellos es lo artesanal. Y el problema en dado caso, si bien creo que todo el mundo debería ser honesto y a su vez por el otro lado el consumidor debería investigar suficientemente para ver si está comprando lo que quiere comprar, hay un elemento y es que encima de que hay gente que malutiliza el término artesanal, también le gusta demonizar lo industrial y realmente eso hay que ponerlo, sobre todo en el caso de la alimentación, muy en una balanza,
porque la realidad es que en el planeta hay mucha gente que alimentar y que artesanal no vamos a llegar a ninguna parte. De hecho, por ejemplo, yo incluso acá evito los temas como más complejos de esto, como el asunto de los cultivos genéticamente modificados, pero bueno, en dado caso, lo industrial tiene una razón de ser por ahora. Puede ser que en el futuro, si todos ponemos de nuestra parte, cambie, pero al principio, para todo, tiene que haber un balance. Pero bueno, en dado caso, ¿qué es lo que pasa con lo industrial y lo artesanal? Lo primero que yo siempre le explico a la gente, sobre todo amigos emprendedores, es que hay que olvidarse de relacionar lo artesanal con la pequeña producción, o sea, con la producción en pequeñas cantidades. La realidad final en gastronomía es que hay gente que hace 2 brownies muy mal hechos y hay gente que hace 10.000 brownies por hora muy bien hechos dentro de su estándar, pues porque evidentemente un brownie que sale de una máquina 10.000 por hora tiene unas características y tiene con seguridad elementos que lo permiten preservarse en el tiempo, pero están bien hechos. Y los otros 2 están mal hechos. Entonces no es un asunto de escala. Eso es lo primero que habría que apuntar. Entonces, si no es de escala, ¿de qué es? Tampoco es un asunto de tecnología. Esa es otra incomprensión. Porque ¿qué pasa? Claro, lo artesanal siempre parece aludir a este tema. Hay una palabra que es en inglés que no tiene exactamente una traducción, que es el craftsmanship, porque en dado caso es como el oficio y el oficio manual. Pero no es suficiente eso, porque hay veces que uno la máquina la utiliza solamente como utiliza uno la computadora. O sea, uno no puede decir una novela escrita en el siglo XXI es menos novela que el Quijote, porque el problema es que se escribió en computadora y la otra no. No, simplemente es un facilitador de eso. Entonces, la tecnología depende para qué se utilice, ¿no? Entonces, ese es otro factor a considerar. ¿Y cuál sería el otro factor? Tratar de pensar, tratar de proyectar el elemento de la materia prima. ¿Cómo escojo la materia prima? Ahí sí puede haber una importante diferencia entre lo que es lo industrial y lo artesanal. Muchas veces lo industrial, por lo mismo que decíamos, para que el producto se conserve en el tiempo, pues bueno, utiliza un conjunto de elementos y sobre todo añadidos para poder asegurar esa duración en el tiempo. Lo artesanal casi siempre se caracteriza primero por una selección ultra premium de la materia prima, o sea, si es posible ir, en el caso de las materias primas vegetales, hasta los productores para ver exactamente lo que está allí. En el caso de las materias primas, por ejemplo, animales, digamos, alguien que se precia de hacer una hamburguesa artesanal, a veces lo primero que hace es que no compra el corte de la carnicería, sino que en la medida de lo posible compra media res o la res completa y desposta él mismo, hace los cortes él mismo para aprovechar la res según lo que él cree que es la mejor mezcla para poder tener su carne molida para hacer su hamburguesa. Ese es el tipo de cuidados que puede haber en un producto artesanal, que en este caso es la hamburguesa, pero creo que más o menos todo el mundo puede proyectarse. En el caso del cacao, que creo que nosotros en los eventos lo hemos visto con nuestro aliado Sander, como él incluso en algún punto pasó de comprarle a uno de los principales productores de chocolate de acá a él tener su propio grano para poder tener las mezclas, y a veces hace mezcla de las dos. O sea, fíjense que ahí ese es un buen ejemplo. Ahí, ¿por qué es artesanal? Parte de uno, entre comillas, industrial. Sí, que aparte es totalmente cacao, sí, pero él le agrega un porcentaje que nunca revela, porque es parte, digamos, de su fórmula de cacao que él mismo procesa, y es con eso con el que él interviene sus tabletas y todo eso. Entonces hay ese elemento también en el caso de lo industrial y lo artesanal. Y luego, que yo creo que es muy importante también, es un poco la apreciación que se tiene del producto. Lo artesanal, casi siempre, como dura poco, los lugares donde se presentan suelen ser estas ferias, estos o a veces restaurantes específicos, pero suelen ser lugares donde se tiene que presentar y consumir muy fresco el producto. En cambio, en la industria casi siempre se va a conseguir en cualquier lugar, tienda de conveniencia, supermercado, cualquier lugar de mucha duración. Lo importante acá, ¿cuál es? A mí siempre me lo planteo con el tema de mis hijos y el helado, ¿no? Cuando ellos se comen un helado industrial, habitualmente es porque, bueno, es algo de paso. Uno pasa por una farmacia, uno pasa por un supermercado, hay el antojo y te lo comes. ¿Eso quiere decir como que has pecado y tal? No, o sea, uno sabe que esos helados tienen más grasa de la que deberían, tienen más azúcar de la que deberían y menos leche de la que deberían. Pero bueno, es una compra que tiene que ver con un contexto. Hay veces que hay el tiempo y hay el deseo aparte de comerse un buen helado artesanal. En Caracas hay una cadena que hace
sorbetes con chocolate muy intensos, entonces en vez de hacerlo cremoso y agregarle crema de leche, los hace los sorbetes. Bueno, pero ese es un helado que merece que uno vaya, lo compre y se lo coma ahí o se lo lleve para la casa y tenga un tiempo para eso. Entonces hasta en eso incide. Pero volviendo al principio, yo creo que lo importante es, uno, conocer estos factores que hemos puesto sobre la mesa. El de la escala, el de la materia prima, el de la presentación y el lugar donde se vende. Pero adicionalmente también uno como consumidor tiene cada día que, claro, y quiere saber o debe saber por qué paga. O sea, debe ser elección de uno. Si uno quiere pagar porque diga artesanal y uno sabe que no es artesanal, bueno, o sea, nadie lo estafó. Uno, porque si, digamos, no hay ninguna ley que se esté violando por poner la palabra artesanal, no hay allí. Entonces, bueno, y uno, cuando uno conoce mejor lo que va a probar, uno lo disfruta más. Entonces, ese es un poco los elementos que uno debe tener sobre la mesa y no estresarse. O sea, no es imposible hoy por hoy, a no ser que uno viva como una especie, como una hippie, es imposible probar todo artesanal. Así que hay que ir viendo, ir disfrutando lo artesanal y bueno, y cocinando en casa y sumando todas esas cosas para poder acercarnos al placer de la gastronomía. Así es, así que si quieren saber más de todas estas maravillas de la Jesús, @snowgourmet. Siempre en snowgourmet.com y @snowgourmet. Es así, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. El Pilates tiene su espacio en Respira Libre con el instructor Kerwin Hernández. Y el Pilates tiene su espacio con Kerwin Hernández. Sigan este momento de hacer un poco de Pilates con mi instructor Kerwin Hernández, venezolano. Vean esta rutina. Hola, hola, bienvenidos una vez más. El Pilates tiene su espacio en Respira Libre. Nuevamente, mi nombre es Kerwin Hernández y voy a ser su instructor del día de hoy. Fíjense algo sumamente importante, este ejercicio. Necesito que vayan revisando cada uno de los videos que hemos publicado en los días anteriores para que puedan fortalecer todo lo que es el área abdominal. Ahora, si tienes un buen abdomen y una buena respiración, toma en cuenta la siguiente recomendación. Cuidado con la cervical, ¿vale? Muy importante la cervical para que no vayas a perjudicarla y no vayas a tener una lesión. ¿Por qué? Ya te voy a indicar qué es lo que vamos a realizar. ¿Qué implemento vamos a utilizar? Un mat o un sitio sumamente cómodo para que no te vayas a lastimar todo lo que es tu columna. Ahora bien, desde todas estas indicaciones vamos a acostarnos, te vas a colocar en decúbito supino, boca arriba, y vas a hacer lo siguiente. Bueno, repito, toma en cuenta muchísimo este ejercicio, a pesar de que es un clásico de Pilates, para algunas u otras personas les cuesta. Poco a poco vamos a ir avanzando mientras que tú estás viendo cada uno de los videos. Ahora, vas a inhalar profundo por nariz, expande tus costillas y exhalando, recalca el hundir el ombligo. Vemos otra vez. Exhala. Una más. Volvemos otra vez a inhalar. Y exhalando, hunde lo más que puedas el ombligo. Ya manteniendo el ombligo totalmente hundido, vamos a hacer lo siguiente. Flexionamos las rodillas, llevándolo hacia nosotros, inhalando. Y exhalando, voy a llevar los pies hacia atrás, hundiendo el ombligo y llevando los pies al suelo. Se te acabó el aire, vuelve a inhalar, flexionando ambas rodillas y ve bajando con tu abdomen vértebra a vértebra. Mucho cuidado con este movimiento, podría tener mucha conciencia. Vuelvo a repetirlo para que no vaya a haber alguna confusión o un mal movimiento que vayas a realizar en tu casa. Vamos otra vez, inhalando, flexiono rodilla, inhala profundo y exhalando voy hundiendo el ombligo y llevo los pies atrás. Se te acabó el aire, flexiona tus rodillas, llevándolo hacia tu frente y bajando poco a poco. Oye, está muy difícil el ejercicio. Ok, mantén tus rodillas flexionadas. Desde esta postura puedes iniciar llevando las rodillas hacia ti y te quedas acá. Si llegaste acá, perfecto. Vuelves a realizar nuevamente,
y vuelves a exhalar al subir y vas poco a poco exigiendo. Ahora, vamos con la cervical. Evita esto. No me lleves todo el peso a la cervical. Lleva todo el peso a tus escápulas, baja un poquito y de allí ves bajando lentamente. Si llevas todo el peso a la cervical, te vas a lesionar. Este ejercicio es de mucha conciencia, de mucho trabajo corporal y sobre todo de mucho trabajo abdominal. Así que te recomiendo que vayas viendo este ejercicio constantemente, ve practicándolo para que le agarres la postura correcta y ejecute el movimiento original. Ya sabes que tienes la segunda opción, mantener tus rodillas flexionadas para que poco a poco vayas obteniendo sus resultados. Y evita esto, trata de llevar todo tu peso a tus escápulas para que puedas ir hacia atrás y no tengas tensión en la cervical. Objetivo que tú vas a lograr en este ejercicio: descomprimir la lumbar. Ese es el objetivo de este ejercicio y mucho trabajo abdominal. Esto ha sido por hoy, chicos, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima oportunidad. ¿En dónde me pueden encontrarme? En todas las plataformas digitales como @soykerwin. Nos vemos en la próxima semana. Chao, chao. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y así llegamos al final de este programa. Recuerden nuestras redes sociales: www.respiralibre.com, @respiralibre, @respiralibrerd de la República Dominicana y ahora @respiralibre Miami. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube Respira Libre, donde pueden conseguir este programa y las entrevistas a título individual. Como siempre les digo, hasta la próxima sonrisa. ¿Y cuál es nuestro eslogan? Una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Muchísimas gracias. Para comunicarse con la producción del programa, síguenos en nuestras redes, @respiralibre. Respira Libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.